Paz de Cristo, hermanos, amigos que nos están viendo en esta hora. Les queremos dar la bienvenida a nuestro servicio en línea. Esperamos que todos se encuentren bien, que hayan tenido un excelente día. Les invitamos a que nos acompañen a alabar al Señor. Dice la palabra Salmo 24:7: Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. En esta noche les invitamos a que nos acompañe a adorar al Rey de gloria. Quizás usted esté pasando alguna situación difícil, quizás usted esté atravesando algún valle en su vida, pero yo quiero animarle, quiero recordar que nuestro Dios es el Rey de reyes. Él es el Rey de los ejércitos, y Él pelea nuestras batallas. Le vamos a adorar en esta noche, le vamos a glorificar, vamos a expresar nuestra adoración a nuestro Dios. Si usted lo puede hacer ahí donde usted está, le vamos a invitar que nos acompañe a hacer una oración. Antes de comenzar, Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor, porque tú la mereces. Tú eres el Rey de gloria, tú eres el Rey de reyes, Señor de señores. Y venimos, Padre, con un corazón contrito y humillado, Señor. Tu palabra dice que tú no rechazas un corazón contrito y humillado, y venimos así ante tu presencia, Señor, para ofrecerte nuestra adoración, para ofrecerte nuestra alabanza. Levantamos nuestras manos en señal de rendimiento a ti, Señor, en señal de gratitud por lo que has hecho, Señor, y elevamos nuestras voces, elevamos nuestra alabanza, Señor. Aplaudimos nuestras manos por ese gozo que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Bendice cada persona que se esté conectando en esta noche. Bendícelo, Señor, que tu presencia se mueva de una manera sobrenatural en cada corazón, Señor. Recibe tú toda la honra y toda la gloria, Señor, porque solamente tú la mereces. Si usted puede, le va a invitar, dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, Él es digno de nuestra adoración. Majestad, tú eres el Rey de majestad. Majestad, majestad, tú eres el Rey de majestad. Mi Cristo, solo te quiero a ti. Te amo con todo lo que soy. Te canto majestad, te amo majestad. Y recibe toda la honra y la gloria, Señor. Vamos así con tus palmas. Majestad, majestad, tú eres el Rey de majestad. Y cantamos majestad, majestad, tú eres el Rey
siempre declararé que tú eres Rey de majestad, y nombre sin igual, no tienes rival, Cristo Rey de majestad. A ti te adoraré, siempre declararé que tú eres Rey de majestad, y nombre sin igual, no tienes rival, Cristo Rey de majestad, majestad. Si cantamos mi Cristo, solo te quiero a ti y te amamos, te amo con todo lo que soy. Mi Cristo, solo te quiero a ti, te amo con todo lo que soy. Te canto majestad, te amo majestad, tú eres majestad, te alabo majestad. Aleluya, te adoramos, Señor Jesús. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Vamos, iglesia, yo te invito a que alabes al Señor unos momentos, que le expreses tu gratitud con tu alabanza. Aleluya, te adoramos, Señor, Rey de Reyes. Tú sigues siendo digno de honra y gloria. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor, te exaltamos en esta hora, Jesús. Aleluya. Iglesia Paz de Cristo, quiero darles la bienvenida en esta tarde o noche a nuestro servicio en línea. Es una bendición poder estar aquí, podernos conectar como familia, como grupo, como una iglesia unida. Me da gusto que usted haga este tiempo. Es un tiempo, yo siempre digo que es un tiempo maravilloso, un tiempo donde cada uno de nosotros podemos conectarnos en un mismo sentir, el mismo sentir que hay de buscar y de escuchar lo que es el consejo de la palabra de Dios. Me siento bendecido, me siento agradecido con el Señor porque Él me permite nuevamente poder estar delante de ustedes. Espero que ya estén en su hogar, si alguno aún no ha llegado y que está mirando este servicio. Déjeme decirle que usted es bendecido de parte de Dios porque usted está poniendo en prioridad lo que es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. En esta hora quiero que vayan conmigo, que me acompañen en una oración, así para podernos presentar delante de Dios, sabiendo que lo que nosotros hacemos, lo hacemos en espíritu, porque la palabra de Dios dice que es espíritu y es verdad. Y así que cada uno de nosotros tenemos que tener esa conexión con el espíritu para que podamos entender este mensaje. Así que le voy a pedir en este día que ahí donde está usted, incline su rostro y hagamos una oración para presentarnos delante de Dios en el nombre de Jesucristo. Padre, en este día, amado Dios, te doy gracias por la bendición que me das, Señor, o nos das de poder estar aquí, Señor, en este servicio en línea. Te pido, Señor, que en este día, Señor, tú hables a nuestras vidas, Señor. Sabemos de antemano, Señor, que este tiempo, Señor, tú ya lo tenías, Señor, contemplado
para cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí conectados, estamos aquí presentes. Tenemos, Señor, esa oportunidad de poder aprender de tu palabra, Señor, y poder sentir, Señor, tu presencia allí en el lugar donde cada uno estamos, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, llega a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo en este día hable y toque nuestras vidas, Señor. Que produzca, Señor, en nosotros, Señor, ese sentir, Señor, de poder anhelarte cada día, Señor. Te doy gracias por este momento. Usa mi vida, Señor, usa mis labios para poder predicar tu palabra con libertad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, rápidamente me gustaría que si usted tiene su Biblia o su teléfono en mano, no sé si lo esté usando para Zoom, pero si no lo está usando, me gustaría que me acompañara al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 22 en adelante. Hechos, capítulo 17, versículo 22. Quiero en este día hablar acerca del tema al Dios no conocido. Yo sé que cada uno de nosotros ya hemos escuchado esto, pero déjeme decirle que en este día Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Hechos 17, 22, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, que vosotros, dice, adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, es al que yo os anuncio. Pablo, un hombre de Dios, un hombre que fue enseñado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que fue enseñado por propio Dios, instruido, ¿verdad? La palabra de Dios, que él fue instruido en la palabra de Dios, que él fue apartado, ¿verdad?, para el ministerio de la predicación. La palabra de Dios nos menciona que Pablo fue un hombre conforme, o un hombre que se atrevía a ir más allá. Pablo era un hombre que no temía aún a lo que le podía pasar a él mismo. La palabra de Dios nos menciona a un hombre que era un poco terco, se podría decir, en cuestión de lo que él creía. Él se apegaba o él se arraigaba mucho a lo que él tenía o a lo que él había aprendido. La palabra de Dios nos menciona que Pablo en un viaje, en los viajes que él hacía, en su segundo viaje, dice la palabra de Dios que él entra a la ciudad de Atenas. La palabra de Dios aquí nos menciona que Pablo en su viaje empieza él a tener sus viajes y empieza a ir de ciudad en ciudad. La palabra de Dios nos menciona varias ciudades que él estuvo presente, que estuvo predicando el evangelio de salvación, el evangelio de Jesucristo, el perdón de pecados y el arrepentimiento. La palabra de Dios aquí nos menciona en estos versículos que él estaba llevando el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación, el mensaje que a él se le había encomendado dar. La palabra de Dios nos menciona que él fue apartado para todos los gentiles, para aquellos que no eran judíos, para aquellos que no eran el pueblo de Dios, pero la palabra de Dios nos menciona que él fue apartado para todo gentil, para llevar las buenas nuevas de salvación. Pero dice la palabra de Dios, quiero darle un poquito de contexto a lo que le llevó a Pablo ir a un lugar donde era un lugar de reunión, donde los hombres se reunían para discutir todo lo conveniente o lo constante a lo que era
todo tipo de dioses, porque la palabra de Dios aquí nos menciona que cuando Pablo entra a Atenas, dice la palabra de Dios, mientras Pablo los esperaba en Atenas, Pablo estaba esperando a Silas y a Timoteo, porque él se iba a reunir con ellos, pero mientras que ellos llegaban, dice la palabra de Dios que Pablo entró a Atenas, a la ciudad de Atenas. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, el espíritu que estaba dentro de Pablo, dice la palabra de Dios que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo entra a esta ciudad, a la ciudad de Atenas, pero Pablo tal vez no se imaginaba lo que él iba a encontrarse, lo que iba a pasar, lo que iba a suceder en él. Pablo tenía una visión, él tenía una visión la cual no se despegaba, que era transmitir o hablar de lo que era el evangelio de Jesucristo. Pero Pablo, dice la palabra de Dios, que cuando él entraba, dice que su espíritu, el espíritu de Pablo, dice que se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, dice la palabra de Dios, en la plaza cada día con lo que concurría, dice la palabra de Dios, con lo que estaba pasando en la ciudad de Atenas. Atenas era una ciudad que dice en algunos escritos que era la ciudad donde estaba todo relacionado con la ciencia, con el arte, con todo aquello. Atenas era una ciudad que era la más prodigiosa en cuestión de ciencia, en cuestión de arte. Allí la palabra de Dios, ahí nos menciona que en ese lugar había todo tipo de dioses. Y si nosotros nos ponemos a pensar en este día, nosotros hemos mirado mitología griega. Cuando hablamos acerca de mitología griega, estamos hablando de diferentes tipos de dioses, hablando algunos tipos de dioses, podría poner a Zeus. Si nosotros estamos mirando en el tiempo de cuando nosotros miramos la televisión o alguna película, alguna serie y todo eso, nosotros miramos todo este tipo de mitologías donde se habla de dioses que son dioses del mar, dioses del cielo, dioses del trueno, dioses de la fertilidad, dioses de todo tipo. Y Pablo, cuando entra a Atenas, está mirando todo este tipo de dioses. La palabra de Dios aquí nos menciona que esta ciudad estaba en idolatría, estaba en un momento de ceguedad, en un momento de donde había oscuridad en esa ciudad. Aunque había mucha ciencia, aunque había mucho entendimiento, aunque había muchas personas que según se hacían hacer o ver los hombres más entendidos o más sabios, ellos no se daban cuenta que eran los hombres que menos que no tenían el entendimiento correcto. Por eso Pablo, cuando entra a Atenas, Pablo lleva la luz, lleva la verdad, lleva el evangelio de salvación. Ellos tal vez estaban pensando que todos los dioses, toda esta mitología que ellos tenían, o todo este pensamiento de humanístico, pensaban que ellos estaban teniendo la verdad. Y tal vez yo me pongo a pensar y a imaginar que ellos no se saciaban con un Dios, con dos dioses, con tres dioses, no se saciaban con tener todo tipo de entendimiento, no se saciaban con personas que iban de una ciudad a la ciudad de Atenas y llevaban otro tipo de pensamiento, y nada de esto les llenaba su vida, no les llenaba su corazón. Se sentían vacíos porque no era la verdad no era lo que ellos necesitaban. No importaba lo que ellos estaban viviendo, no importaba la ciudad más prolífera, se podría decir, en entendimiento, porque ellos estaban cegados, no importaba lo que estaba sucediendo. Ellos, dice la palabra de Dios, que ellos estaban entregados a la idolatría. Y Pablo, un hombre de Dios, un hombre que conocía la verdad del evangelio, un hombre que tenía la verdad impregnada en él entendía que era necesario
que él tenía que entrar a la ciudad, aunque él no se imaginaba lo que iba a suceder, pero él tenía la confianza y la firmeza que lo que él llevaba, el mensaje de salvación, era más importante o más grande o más valioso que todo eso que ellos tenían. No importaba qué estructuras tan hermosas tuvieran, no importaba qué ciudad tan hermosa fuera, no importaba cuántos dioses ellos tuvieran, no importaba cuánta idolatría podría estar haciendo. Lo que importaba era lo que Pablo llevaba, el mensaje de salvación. Por eso la palabra de Dios nos menciona en el versículo 18, dice, y algunos filósofos, dice la palabra de Dios, algunos filósofos, aquellas personas que simplemente se ponían a pensar y se ponían a discutir, dice la palabra de Dios, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, dice la palabra, dos mentalidades diferentes, dice la palabra, dice disputaban con él, disputaban con Pablo. En este momento ellos estaban disputando con la verdad, aunque ellos tenían mucho conocimiento, no tenían la verdad la tenía Pablo. Por eso la palabra de Dios aquí nos está mencionando que ellos disputaban con él, disputaban con Pablo, y dice, y unos decían, hacían una pregunta, ¿qué querrá decir este palabrerío? ¿Qué quiere decir este palabrerío? Porque la palabra aquí nos menciona que ellos eran unos filósofos, ellos filosofaban, ellos en todo entendimiento, y ellos al momento de escuchar lo que Pablo les estaba diciendo, dice la palabra de Dios en la pregunta, dice, ¿qué querrá decir este palabrerío? Dice, y otros dice, parece que es predicador, y estaba en lo correcto. Estaba diciendo, es predicador, dice, de nuevos dioses. Aquí está otro de las cosas, dice, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo estaba hablando acerca del evangelio de salvación. Él estaba confrontando a estos hombres que dice la palabra de Dios que eran un grupo que se llamaba Epicurio y otro grupo que se llamaba los estoicos, hombres de ciencia, hombres de letra, hombres que no se detenían a escuchar, que se detenían a escuchar todo tipo de mensaje, todo tipo de palabrería, simplemente ¿para qué? Para discutir eso que la otra persona o eso nuevo que estaba llegando a Atenas. Por eso la palabra de Dios aquí nos menciona que Pablo llevaba el evangelio de Jesús y de la resurrección de entre los muertos. Esto es algo que a ellos les empezó a motivar a saber más. Déjeme decirle una cosa, hermano, amigo, déjeme decirle una cosa, que cuando nosotros no tenemos el entendimiento de salvación, cuando nosotros no entendemos el entendimiento de Jesús, el evangelio de salvación, nosotros estamos como estos personajes, estamos pensando que hay fuentes donde se puede obtener la felicidad, donde se puede tener la salvación, donde se puede tener el perdón, donde se puede alcanzar el cielo, donde se puede alcanzar todo tipo de oportunidades. Pero déjeme decirle que si no tenemos este evangelio, que es el evangelio de Jesús, el evangelio que Pablo estaba anunciando, no importa qué grupo nosotros seamos, no importa qué denominación nosotros seamos, no importa qué tantas cosas nosotros sepamos o sabemos, no importa qué tanto intelecto podemos tener nosotros, si nosotros no tenemos el evangelio de salvación, el evangelio que Pablo estaba predicando, déjeme decirle que no importa cuántas cosas puede tener uno como dioses o imágenes, todo eso, déjeme decirle que no puede uno encontrar. Por eso ellos no podían encontrar ese descanso de descansar en algo. Pablo tenía ese descanso, ese descanso que ellos tenían, pero era necesario que se pusieron a discutir de esto. Por eso la palabra de Dios nos menciona, dice, y tomándole, le trajeron al Areópago.
diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues, dice la palabra de Dios, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, dice, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. La palabra de Dios aquí nos menciona algo muy interesante, porque ellos estaban siempre a la expectativa de algo nuevo, de algo diferente. Aquí me pongo a ver y a imaginar que ellos tenían tantas cosas dentro de ellos que no podían entender el mensaje de salvación. Por eso la palabra de Dios nos menciona, dice, por eso todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, dice la palabra de Dios, dice, y en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Dice, entonces, dice la palabra, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, que son muy religiosos, dice la palabra de Dios, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin saberle o conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo estaba trayendo a ellos, para ellos era otro tipo de Dios que Pablo iba a traer, y que simplemente en ese lugar donde estaba ese inscrito, simplemente Pablo lo iba a colocar. Tal vez ellos estaban pensando que era un Dios hecho de barro o hecho de otro tipo, pero la palabra de Dios nos menciona que Pablo no llevaba ese tipo de Dios, sino que era un Dios verdadero, un Dios que iba a cambiar la mentalidad y el corazón de ellos. Pero la palabra de Dios aquí nos menciona que Pablo estaba hablando de un Dios desconocido para cada uno de ellos, porque Pablo entendía a qué Dios estaba él hablando o qué Dios estaba él predicando. Él estaba predicando de acerca de aquel Dios que se hizo carne, que habitó entre los muertos y caminó sobre esta tierra. Él estaba hablando de aquel Dios del cual dice la palabra de Dios que por un momento él estuvo persiguiendo, pero dice la palabra de Dios que él tuvo un encuentro. Pablo estaba teniendo ese encuentro con este Dios, el cual que Pablo quería que cada uno de estos hombres que estudiaban o que tenían cosas filosóficas o cosas en su pensamiento, que también ellos tuvieran un encuentro con ese Dios verdadero. Eso es lo mismo que pasa hoy en día. La palabra de Dios se sigue predicando, la palabra de Dios, el evangelio de salvación se sigue predicando, se seguirá predicando, pero hay hombres, hay mujeres que aún rechazan, aún endurecen, aún tienen cegados sus ojos al consejo de la palabra de Dios, al consejo de salvación. Por eso es importante que, como Pablo estuvo en Atenas predicando de este Dios verdadero, el único que tiene, dice la palabra de Dios, que tiene todo bajo control, ese es el mismo Dios que cada día o hoy en día se seguirá predicando. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros, aquellos que hemos encontrado esta salvación, que hemos encontrado
a este Dios que Pablo estaba predicando, esta salvación que dice que dice la palabra de Dios, que es una salvación que no mereciéndola se nos fue dada. Esta salvación que no tiene un precio para nosotros, pero que sí fue dado un precio por rescate a cada uno de nosotros. Es importante que nosotros entendamos y que nosotros nos detengamos por un momento, así como ellos se detenían a escuchar y a meditar lo que Pablo estaba hablando. Es importante para cada uno de nosotros también tener un encuentro cada día personal con Dios a través de la palabra de Dios, porque nosotros entendemos por la palabra de Dios que fuera de Él no hay nadie que pueda salvar, no hay nadie que pueda liberar, no hay nadie que pueda traer paz, no hay nadie que pueda traer consuelo, no hay nadie que pueda traer liberación, no hay nadie que pueda ayudarnos a seguir adelante, no hay nadie que pueda sostenernos, no hay nadie que nos pueda poner de pie, no hay nadie que pueda extender su mano y levantarnos nuevamente. Pero la palabra de Dios nos menciona que cuando nosotros tenemos y reconocemos a este Dios verdadero, el que Pablo estaba predicando, dice la palabra de Dios, que Él está cada día con nosotros. Y Pablo estaba anunciando este evangelio de salvación, este evangelio de resurrección. Por eso Pablo los decía: yo tengo este evangelio, el evangelio verdadero. No necesitan más dioses, no necesitan más personajes, no necesitan más ciencia, no necesitan más de esto. Ustedes lo único que necesitan es que encuentren en esta palabra que yo tengo el mensaje de salvación. Y Pablo hace algo diferente que yo creo que cada uno de ellos no había escuchado. Tal vez ellos habían escuchado de todo tipo de dioses, todo tipo de mensaje, pero Pablo les pone una referencia y les dice en el capítulo 24, dice: yo, al Dios que estoy predicando, el evangelio que estoy predicando, dice la palabra de Dios, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita, dice, en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. Él estaba diciendo: este es el Dios verdadero, el que verdaderamente es. Y Él no habita, dice la palabra, y Él no habita ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Nosotros miramos que hay personajes que necesitan ser levantados por hombres, necesitan ser cargados por hombres, necesitan ser llevados por hombres, necesitan hombres que los lleven de un lugar a otro, de un camino a otro. Pero nuestro Dios no necesita nada de eso, porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el que ha depositado aliento en el hombre y en la mujer. Por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos este mensaje de salvación, que cada uno de nosotros nos rindamos completamente a Él. Si nosotros verdaderamente queremos conocer a este Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo, dice la palabra, siendo de Él cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos. Él habita en otro lugar, o Él quiere habitar en otro lugar. Él quiere habitar dentro de nosotros. Este templo, Él quiere habitar en este templo, en el templo. Dice la palabra de Dios que en este templo es el lugar donde quiere habitar el Espíritu Santo. Ese es el Dios que Pablo estaba predicando, el Dios que no necesita un lugar donde lo pongas, un lugar donde lo sientes, un lugar donde lo muevas de un lugar a otro. Pablo estaba predicando a ese Dios que quiere tener
una intimidad contigo. Y este tiempo es el mismo Dios que nosotros estamos predicando. Aquel que quiere tener una relación contigo, aquel que quiere tener una relación conmigo, ese Dios que se manifiesta en cada lugar. Él no necesita un lugar, Él está en todo lugar. Por eso en este día, en esta noche, yo te hago la invitación a que busques a Jesús, que te des un tiempo con Él. Déjame decirte que Él está presto para estar y tener comunión con cada uno de nosotros. Esta es la invitación a que no busquemos más allá de todas las cosas, sino que nos acerquemos al trono de la gracia y encontremos a este Dios que se ha manifestado en carne, que ahora reina y que ha reinado por los siglos de los siglos. Ahí donde estás tú, quiero que hagamos una oración personal, íntima, y tengamos ese encuentro con Él día con día. Ahí donde estás tú, te invito a que ores conmigo en este día. Padre, amado Dios, te doy gracias, porque tú siempre, Señor, has sido bueno con cada uno de nosotros. Nosotros teníamos otro tipo de entendimiento, Señor, pero cuando nosotros tuvimos el encuentro personal contigo, nuestra vida cambió, Señor. Nuestra vida fue transformada, fue cambiada. Ahora, Señor, hay garantía, Señor, de que estamos en ti, Señor. Y que ahora, Señor, nosotros tenemos a ese Dios que muchas personas aún no han conocido. Pero ahora nosotros, Señor, te hemos conocido y abrazamos este evangelio de salvación. Te pido por cada uno de mis hermanos, amigos, Señor, que están ahí, que tú pongas entendimiento en cada uno de ellos y que podamos crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Señor. Y cada día, Señor, tener encuentro contigo, Señor. Gracias por esta preciosa palabra, Señor, que cada día, Señor, enriquece nuestro espíritu. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga.